Los dejo entonces con el libro Robinson Crusoe. Buenos días. Antes de empezar quisiera agarrar a dos personas del público para hacerles una pregunta. Si pueden pararse al escenario a Daniel Alveláez y Alejandro Paffen, por favor. La pregunta es, si tuvieran que llevar 3 objetos a una isla, ¿qué llevarían y por qué? Pues yo creo que un filtro de agua, machete y ropa. Pues principalmente también un filtro de agua, un machete y un encendedor. Muchas gracias. Buenos días, nosotros somos una parte del grado 9 y el día de hoy le vamos a hablar sobre nuestro análisis literario Robinson Crusoe. Nuestro equipo está conformado por Isabela Gónima, Nicolás Morales, David Marín, Samir Iral y yo, Francisca Morales. ¿Qué nos motivó a escoger el libro? Seguramente, al igual que ustedes, ya habían escuchado este maravilloso título, Robinson Crusoe, al igual que nosotros, pero personalmente ninguno antes lo había leído. Decidimos investigar más sobre el libro y mirar críticas y reseñas, y al ver que habían tantas reseñas positivas y tantas cosas buenas que decía la gente sobre el libro, que le decidimos echar un vistazo. Biografía del autor. Daniel Defoe fue un escritor y periodista que a su largo tiempo fue reconocido mayormente por su novela Robinson Crusoe. Además, Defoe se considera un pionero de la prensa económica como por sus ensayos políticos y sociales. Daniel Defoe nació en 1660, el 10 de octubre, en Inglaterra. Este nació el 10 de octubre de 1660 en Inglaterra. Aunque su padre deseaba que este fuera sacerdote, el joven Defoe se dedicó a ser comerciante, abandonando todos sus estudios para ser un hombre de negocios. Desafortunadamente este no le dio rentabilidad y terminó en la cárcel por sus terribles deudas. Luego, tras años de exilio y por sus ideologías, comenzó un nuevo negocio de tejas y ladrillos. Finalmente este le funciona y esto pasa a ser el sustento de su familia. Sin embargo, su activismo político lo lleva a publicar panfletos que le cuestan la reclusión, y tras volver a la cárcel, Daniel no tuvo otra alternativa que trabajar con el gobierno inglés como espía. En 1719 se publicó Robinson Crusoe, que esto en su mayor parte le permitió a Daniel dar un pequeño impulso a su carrera literaria, ya que su popularidad creció y su influencia en posteriores generaciones. Daniel tenía todo un éxito, pero y tenía también muchas relaciones con el gobierno. Lo triste es que Daniel nunca obtuvo una solvencia, confianza o crédito económico estable, y por ello Daniel Defoe muere en 1731 cuando huía de unos acreedores. Bueno, época en la que se dio la obra. Bueno, esta empieza en 1651 con Robinson de 18 años y continúa la línea cronológica hasta 1688. Entre esta línea de tiempo se crearon los primeros armas con chispa, por así decirlo. Se creó la población cercana a Bogotá, en Usme, llamada San Pedro de Usme, y hubo un horrible terremoto en Azula, Acapulco, en Perú.
Bueno, la sinopsis. Robinson Crusoe es un joven de 18 años, el cual es demasiado aventurero, siempre con ganas de explorar y de aventurar cada vez más. Su sueño era ser marinero y conocer y estudiar el mar. Sin embargo, sus papás estaban más que negados a esta idea y ellos tenían la esperanza de que estudiara Derecho. Pero a Robinson nunca le gustó esta idea ni le atrajo el Derecho, por lo cual estaba más que negado a esta idea. Robinson, al darse cuenta de que su familia no lo apoyara en nada y que su amigo le ofreciera un viaje en una embarcación, este es aceptado y tristemente esto no salió como se esperaba, ya que el barco se hundió y mediante que Robinson exploraba la isla, se encontró con un joven chico en el que le juró lealtad y le ayudó con la sobrevivencia. Tras esto, Robinson fue rescatado por un capitán de otro barco con el cual intercambió a un chico por un territorio en Brasil donde decidía cultivar. Bueno, después de 4 años de grandes esfuerzos en su plantación, a Robinson le hicieron una propuesta de ir a Guinea, en África, a buscar esclavos para mejorar su plantación. Pero desafortunadamente, pues este viaje no salió bien y el barco se empezó a hundir. Y desafortunadamente, pues Robinson fue el único sobreviviente, quedando náufrago en una isla de Chile, la cual llamó la Isla de la Desesperación. En esta isla, al ver que no iba a salir fácilmente de aquí, se acostumbró rápidamente en la vida en esta isla, consiguiendo así un perro, un loro y una cabra que domesticó. También consiguió un esclavo al cual llamó Viernes, debido a que este día de la semana él lo salvó de ser comido vivo por unos caníbales. Después de 28 largos años en la isla Robinson, logró salir con ayuda del capitán Salvador y después de 7 años regresó a su casa en York. Synopsis. Robinson is an 18 years old young man with a dream and the capacity of study and knowing the sea. He's an ambitious boy from York, but his parents do not agree with this idea because they hope that their son study law, but he don't like this idea. Robinson realizes that his parents never supported him, and after a friend offers to embark on a trip. He was saved by a captain of a ship, and he traded at the boy for a land in Brazil to cultivate. After 4 years of great efforts and advances, he was invited to embark on a new trip, to which he accepted. However, this trip did not go well because the ship was sinking, and unfortunately, he was the only one to survive, being shipwrecked on an island. He managed to get used to the life there easily because he realized that he wasn't going to make it out of there in a really short time. So after that, he got a parrot, a dog, and a domesticated goat. He also got a slave from whom he called Friday. Since this day of the week, he saved him from being eaten alive by cannibals. 28 years later, he managed to get out of the island with the help of Captain Xavier. And 7 years later, he got back to his home in York. Tiempo. La historia de Robinson Crusoe es lineal, ya que este tuvo una duración de 35 años. En particular, luego de que Viernes y Robinson pudieron darle fin al barco inglés y asimismo pudieron escapar gracias al capitán, ya que estuvieron 28 años en la isla. Tiempo ambiental. Esta historia, en la historia de Robinson Crusoe en la isla llamada Robinson, tuvo un clima caliente, pero en su mayor parte tuvo un clima lluvioso y muy nublado. Y en las ciudades inglesas, este tuvo un predominante entre un clima frío y un clima nublado.
Datos curiosos. Primero es que el libro se iba a llamar La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe. Desde su publicación en 1719 ha tenido un éxito arrollador en el mundo. Es la obra más popular de su escritor Daniel Defoe. Y por último, lo más importante es que este libro de hecho está inspirado en 2 casos de naufragios. El primero es de un marinero escocés llamado Alexander Selkirk, que en el siglo XVIII quedó náufrago en una isla desértica en Chile por 4 años. Y el segundo es de un capitán español llamado Pedro Serrano, que en el siglo XVI vivió por 8 años en un banco de arena en el Mar Caribe. El libro se desarrolla en prácticamente todos los continentes. En Europa se desarrolla en Lisboa, en York y en Londres. También se desarrolla en África, en Guinea específicamente. También en Latinoamérica tenemos a Chile y a Brasil, y también tienen otras locaciones como por ejemplo barcos, océanos, islas y demás. Recursos literarios, figuras literarias. El libro tiene pocas figuras literarias, ya que pues es primero dicho en primera persona y no tiene casi diálogos. Algunas de ellas son La furia de la borrasca, que es una personificación. Pude ver la bondad de sus argumentos, también una personificación. Una metáfora, que es saboreando a conciencia las dulzuras de la vida. Y una onomatopeya, que es ahí expresándose. Recursos literarios. Los recursos literarios de este libro. Vocabulario. El libro consistía de demasiadas palabras que desconocíamos, así que solo voy a nombrar algunas. Vehemencia, que posee ardor, energía o potencia. Vicisitud, da referencia al giro de los acontecimientos. Y conciliábulo, que es una reunión de personas que quieren mantener algo oculto. Bueno, nos faltó una diapositiva que aquí no salió, que son los personajes, entonces los voy a decir igualmente. Bueno, primero está Robinson Crusoe, es el protagonista, es un joven de 18 años, como he dicho anteriormente. Es un hombre muy ambicioso, siempre tiene ganas de explorar y de ir más allá, siempre quiere como aprender y aprender cada vez más. Le encanta el mar, le apasiona el mar y siempre ha querido estudiar sobre este. Físicamente es un joven alto, de piel trigueña, de cabello medio o sea, como al principio lo tiene corto el pelo y luego largo, obviamente por que está en una isla, y es de castaño claro. Bueno, Viernes es un joven de cabello negro, de piel negra y bastante alto, al igual que Robinson. Su personalidad es muy agradable, es alguien con quien se puede pasar un muy buen rato, siempre está dispuesto a aprender, es demasiado fiel y obediente. También está Suri, que es el chico al que le jura lealtad a Robinson. Es un niño bastante curioso, es muy amable, es muy alegre y es alguien que siempre va a ser muy fiel. Físicamente es un pequeño, literalmente, es muy pequeño, es de cabello corto y castaño oscuro. El grupo de los caníbales. Estos caníbales son un grupo de humanos que iban a la isla en la que se encontraba Robinson y devoraban personas que ya estaban como predeterminadas a ser devoradas. Y pues Robinson salvó a Viernes de que fuera comido por este grupo. Este grupo de caníbales se veían muy diferentes a los humanos, ya que estaban cubiertos completamente por pelo. Y el último, que es el Capitán Salvador, no se nombra su nombre, que es un hombre muy amable, muy cariñoso y es alguien muy confiable. De este no se habla mucho, ya que solo sale al final, porque es quien salva a Robinson y a Viernes de la isla, y no hay demasiados personajes, ya que se basa más que todo en cómo Robinson sobrevive solo. Bueno, la evolución de Robinson. Robinson tuvo una evolución en sus creencias religiosas, morales y sociales. Esto se puede evidenciar también mucho en la manera en la que trataba a Viernes. A Viernes al principio lo trataba más como un esclavo, como alguien de quien podía sacarle provecho, pero al pasar los años se dio cuenta que era alguien muy valioso y que su amistad era realmente importante. ¿Con qué personaje nos identificamos? Todos nosotros nos identificamos con Robinson, ya que él es un joven muy curioso, siempre como que quiso cumplir sus sueños, y eso es algo con lo que nosotros nos identificamos. Por último, ¿qué haríamos en el lugar del protagonista? Bueno,
Él en Brasil, después de que el primer barco hubiera fallado, él estuvo en Brasil durante 4 años y allí estuvo muy estable. Entonces nosotros en su lugar no hubiéramos aceptado ir a la segunda embarcación, sino que nos hubiéramos quedado en Brasil, ya que ella tenía su plantación, sus trabajadores y todo muy estable, así que ahí hubiera estado mejor. O sea, le hubiera cortado mucho la trama, pero nosotros personalmente creemos que hubiera sido mucho mejor quedarse ahí. Bueno, ahora en aporte crítico, nuestra opinión. Bueno, a mí personalmente este libro no me gustó, no me sentí atraída por el libro y tampoco sentí una conexión cuando lo leía. Pero si ustedes son de esas personas que prefieren como las lecturas lentas, que van muy calmadas, se los recomiendo. Pero si son de las personas que prefieren libros como de terror, de aventura y que dentro de un capítulo hay mucha emoción, no se los recomiendo. Bueno, en lo personal el libro me gustó, tiene una muy buena trama, pero como dijo mi compañera, es un poco lenta y el tiempo de desarrollo a veces se extendía mucho. Pero es un libro muy entretenido, se los recomiendo si les gustan los libros de aventuras y de ciencia ficción. Y también pues así como que se basan mucho en el personaje principal y en diferentes problemáticas sociales de sus épocas. Gracias. Para mí creo que este libro me pareció muy interesante, ya que relata cómo Robinson con 19 años logra sobrevivir durante 28 años en una isla desierta con lo que saca la naturaleza y con los pocos recursos que había rescatado del naufragio. Esta historia es muy interesante y me intriga saber cómo es que Robinson pudo hacer todo esto con tan pocos recursos. Esta historia es muy entretenida para cualquier lector y me pareció muy buena. Bueno, como dijo Natalia al principio, es una de las historias que todo el mundo se debería leer. Es en realidad una novela muy maravillosa. Si te gusta una novela, pues una obra que te sumerja mucho como en la aventura y que se sienta muy real. Pero a mí en lo personal, pues no me logró atrapar mucho la historia, pues ya que pues, por lo que carece de diálogos, ya que es como una autobiografía. El personaje principal narra su historia, pues lo hace muy pesado, entonces pues este libro no me logró atrapar completamente, prefiero otro tipo de lecturas, pero de todas maneras se los recomiendo mucho si les gusta las historias de aventura y de supervivencia. A mí en lo personal me gustó bastante el libro, más que todo porque es muy satisfactorio ver cómo a medida que avanza la historia se va desarrollando. Y yo sí soy de esas personas que disfrutan las lecturas lentas, aunque a veces parezca que la lectura no avanza demasiado, sí que la mayoría del tiempo está pasando algo y sientes que estás ahí con Robinson, lo cual lo hace muy interesante. Y ver el desenlace de la historia y cómo Robinson puede cumplir su sueño de ser marinero y de volver a casa, lo hace muy interesante. Bueno, ahora nuestras frases favoritas. La mía fue: el miedo al peligro es más peligroso que el peligro mismo. Los disgustos que tenemos emanan de la falta de agradecimiento que poseemos. Creo que es imposible expresar cabalmente el éxtasis y la conmoción que siente el alma cuando ésta es salvada, diría yo, desde la mismísima tumba. El peso de la ansiedad es mayor que el del mal que la provoca. Bueno, aquí, perdón, nos faltó una diapositiva, nos faltó una pregunta que es: ¿en qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia? A nosotros nos parece que en cada lugar donde se desarrolló la historia, pues tuvo un buen desarrollo. Sin embargo, nos gustaría ver qué hubiera pasado si Robinson hubiera embarcado una aventura hacia de pronto Oceanía, ya que si no estoy mal, en ese tiempo en el que está ambientada la obra, este continente no había sido descubierto, o al menos estaba siendo apenas explorado. Entonces nos hubiera gustado ver cómo las interacciones que hubieran tenido con las tribus que habitaban ahí, con los nativos, con las tribus aborígenes de Australia, de Nueva Zelanda, por ejemplo. Bueno, ¿y cuál fue el aprendizaje que nos dejó el texto? Bueno, este libro, para nosotros el aprendizaje que nos dejó es la capacidad que los seres humanos tienen para adaptarse a las situaciones, no importa cuán difíciles sean. Y además de entretener mucho al lector, en mi opinión nos deja también un aprendizaje histórico, ya que este libro hace muchas referencias a
a temas políticos de la época. O sea, el libro tiene muchos tintes políticos, se habla, por ejemplo, de la esclavitud, del imperialismo, del colonialismo. Entonces también, pues, por ese lado también nos podría dejar una enseñanza o un aprendizaje así como histórico. ¿Qué problemática se resuelve en el libro? Pues la problemática que se resuelve en este libro es el sueño de Robinson por convertirse en marinero y cómo este atraviesa todas las adversidades que se le paran enfrente y cómo este, después de tanto tiempo en una isla, puede sobrevivir y volver a su casa. ¿Qué título le pondríamos a este libro? Nosotros en lo personal le pondríamos La desastrosa vida de Robinson Crusoe, ya que en todas sus aventuras siempre terminaban en tragedia y pues siempre tenía una problemática y no fueron como las mejores historias que tuvo. Bueno, propone una escena o diálogo adicional, se los voy a leer textualmente como para poner mejor el contexto y ya luego explico el porqué. Luego de que a Robinson le ofrecieran una segunda oportunidad de embarcar y de cumplir su sueño como marinero, recordó cómo su barco se hundió en su primer viaje y sintió como los escalofríos recorrieron su cuerpo y un mal presentimiento hundía todos sus sentidos. Sin embargo, este aceptó y decidió darle una segunda oportunidad al mar. Al embarcar y estar kilómetros de la costa, se dieron cuenta de que algo no iba bien. Una horrible tormenta estaba cerca y no se veía nada agradable. La tormenta llegó al barco y los hundió sin piedad. Robinson luchaba por su vida, sin embargo no tenía fuerzas para nadar hasta la superficie. Cuando intentó aferrarse a un pedazo de madera para salvar su vida, le dio un horrible calambre debido a la hipotermia y no pudo luchar más. Así fue como Robinson Crusoe falleció. Bueno, nosotros creemos que de cierta manera hubiera sido muy interesante que Robinson hubiera muerto en su segundo viaje, ya que como es nombrado, todos murieron en ese accidente menos Robinson. Hubiera cortado bastante la trama y básicamente el libro hubiera terminado ahí, pero hubiera sido también bastante interesante que eso hubiera pasado. ¿Cuál era el propósito del autor con esta historia? Como hemos visto anteriormente, esta historia es ficción y por lo cual es entretener al lector con sus sucesos y aventuras. Por otro lado, también el objetivo es representar el colonialismo en una forma indirecta. Ya esta se ve reflejada mediante vamos leyendo el libro. Bueno, ¿y qué conocías ya de lo mencionado del texto? Bueno, en Robinson Crusoe, como ya hemos mencionado, es una historia que hace demasiadas referencias al colonialismo, el imperialismo cultural y el colonialismo cultural, y esto lo podemos evidenciar demasiado en la personalidad del protagonista y cómo trata a Viernes, dando muchas referencias a lo anterior mencionado. ¿Alguna pregunta? ¿Dos? En algún momento se menciona cuál era el nombre real de Viernes. Bueno, pues eso no está muy claro, ya que como digo, él estaba en una isla, estaba predeterminado que los caníbales lo mataran y se lo comieran literalmente. Y digamos que en ese grupo todos los veían como rebaño, entonces aparte de esto tenía una lengua que solo entre ese mismo grupo se entendía. Entonces para Robinson era demasiado difícil comunicarse con él y como preguntarle, hey, ¿cuál es tu nombre? Así que decidió llamarlo Viernes, ya que ese fue el día en que lo encontró, en que lo rescató. Bueno, le queremos agradecer al profesor Sergio por su ayuda y apoyo y a ustedes por su atención. Pues si el capitán no tenía nombre, ¿cómo se lo pondrían ustedes? Porque Robinson al final como que dice, el capitán Salvador fue quien nos salvó, dando referencia a que él fue quien lo salvó de esa isla, pero en ningún momento se nombró como su nombre textualmente, así que le pudo de cierta manera ese apodo. ¿Cómo le pondríamos nosotros? Pues es que... George, no sé. No sé, como lo hizo Robinson en forma de agradecimiento, pues darle como el salvador, porque pues en parte fue el que lo sacó de allá, de allá de la desesperación. Así que ahí... Bueno, muchas gracias a este grupo. Si vieran cómo se ven de lindos desde allá atrás, parecen unos conferencistas de la Feria del Libro. Le dan mucho nivel a la institución, le dan mucho nivel al Festival de Lectura, son unos grandes expositores
Nos trajeron un libro muy complicado. Si les prestamos atención, ellos nos explican que es muy lento en su historia, no tiene mayores emociones, sin embargo lo supieron expresar acá muy bien. Entonces, muchas felicitaciones y un aplauso muy fuerte para ellos.